buenos días, Venezuela. Ya, yo sé que todos nos sentimos igual. Yo no sé ustedes, pero yo amanecí con esas ganas de empezar esta semana y de agarrar y de, por supuesto, hacer lo que toda mamá venezolana hace, que es que, como esa película que tanto nos hablaban, La vida es bella, decirle a nuestros hijos las cosas que van a ocurrir en Venezuela, que ya están así de dejarlos en libertad. Estamos, como dice María Corina, en victoria tras victoria. Eso es lo que un buen, como digo yo, ser humano le dice al mundo entero. Estamos victoria tras victoria. El día de la convocatoria mundial lo logramos y nos quedamos cortos. Nunca subestimen ni uno solo de los momentos en los cuales los venezolanos hemos hecho historia. Gracias a Dios y a la Virgen, todo está alineado, todo está en su puesto. Aquí la protagonista es ese bello país con nombre de mujer, la bella Venezuela. Así como usted lo está escuchando, no se vale desmotivarse, no se vale irse ni siquiera para un lado a dudarlo. Recuérdense que la fe es, como dicen por ahí los que saben, es eso que no se ve, es la certeza de saber, no sé ni cómo ni cuándo, pero que todo está bien. Estoy haciéndole a María Victoria un bollito de esos que nosotros hacemos cuando nos comemos una parrilla o cuando nos sobra un poquito de masa, mi corazón de melocotón frito, mi niña vitamina. Estoy haciendo eso mientras converso con ustedes para que no se me haga tarde, porque tú sabes que la mañana es la mañana. Y sabes una cosa, tú que estás ahí, que estás en la misma que yo, porque a mí me escriben, Caro, estoy en lo mismo que tú, estoy viéndote, estoy cocinando. Qué bello los mensajes bonitos, qué bello lo que estamos logrando, qué bello todo el mundo que está colaborando desde aquí, desde allá, hasta del más allá, mi amor, porque yo estoy segura que mi papá y todos los que se han ido para el cielo está allá arriba, al lado de San Pedro, ahí cerquita de Dios. Acuérdate que en Venezuela ya falta poco porque esto es hasta el final. Señores, la única cosa que no nos pueden robar, no pueden robarnos, es la fe. Recuerden eso, que cuando tu fe es tan inquebrantable, no existe posibilidad alguna que nos quiten lo que es nuestro. No permitan que la bulla externa de 3 o 4 pelagatos nos desmotive. No existe la desmotivación. Acuérdense de mí, eso es la fe, lo que no se ve, la certeza de lo que no se ve, el saber que claro que sí. Tú sabes todo lo que se ha logrado y eso no es Monteseco, eso es literal. Se ha logrado porque le hemos echado bola, porque le hemos echado un camión de bola y a la gente que miente, como dice nuestra María Corina, tan bonita, que le eche bola a comprobar que nos equivocamos, porque ahí no existe forma, mi amor, y cuando la gente de verdad no encuentra forma de demostrar sus patrañas, inventa de todo. Ustedes no se dan cuenta que la única mujer que le ha dado ganas de ir al baño a este ser que existe no sé de dónde, porque no lo voy a llamar ni extraterrestre, porque da vergüenza con los extraterrestres, a ese hombre y sus cómplices del mal, ya no hayan. El otro día me mandaron un video muy divertido que decía uno de los, es que no los quiero mencionar, ustedes saben, de los innombrables, del régimen de la dictadura, decían, a nosotros no nos van a robar la derrota. Y yo, ay Dios mío, es que ellos están en lo correcto, nadie les va a quitar la derrota, porque eso fue lo que obtuvieron, una derrota creíble. Escúchenme algo. No se pongan a preguntarse cosas desde el ángulo del miedo o la duda, que cómo van a ser, que cuándo es hasta el final. Ya María Corina ha dicho que no se sabe cuándo es el final, pero estamos hasta el final. Lo importante es no cansarse.
qué belleza ver el lenguaje corporal, qué belleza ver la maravilla de comportamiento de todo lo que hemos pasado por redes sociales de los hijos de María Corina. Estaba aquí él en la convocatoria de la protesta mundial en el Bayfront Park, la niña de don Edmundo González Urrutia, la hija que está en España, nuestro presidente electo. Tú ves cómo se desenvuelven. ¡Qué belleza! Opino que en Venezuela es donde en realidad ahora mismo se están haciendo las cosas como deben ser, del lado correcto de la historia. María Corina y todo su equipo, Belsa, tan bella, don Edmundo González Urrutia, qué valientes, qué gente tan coherente, qué gente tan precisa, qué manera de defender la libertad, qué forma increíble de contagiarnos de esa fe, de eso que tal vez muchos sin darnos cuenta fuimos dejando en el olvido, porque hay que reconocerlo. La victoria de María Corina, entre otras, es que logró ubicarnos a todos en el mismo lugar, ¿ok? Nos logró ubicar en el mismo lugar de fe, nos puso otra vez a sentirnos tan juntos que ni siquiera nuestras diferencias nos pueden desunir. No todos tenemos que pensar igual. Y en este camino hacia la libertad, cada quien tiene su cuota. Cada quien sabe cómo ha defendido lo que quiere para sus hijos. Aquí no estamos para juzgar ni poner en la balanza el tratamiento de nadie. Por lo menos yo no voy a desgastarme ni perder el tiempo en tal cosa. No tiene sentido. Yo lo que sé es lo que estoy haciendo yo. Yo lo que sé es lo que a mí me hace feliz en este momento, y es agarrar y compartirles mi contenido, mi vida, y que sepan que Venezuela no se me olvida ni se me va a olvidar, porque es que ya yo estoy planificando en mi mente, lo veo claro, cómo van a ser mis vacaciones cuando yo lleve a María Victoria para Venezuela, cuando comparta eso que hacemos todos los venezolanos cuando nos visitan, que así tengamos mucho, poco o más o menos, siempre tenemos la mesa llena. Eso es, no me voy a cansar de hacer estos en vivo, porque nosotros tenemos una lucha, y así como ustedes vieron a la gente en Venezuela salir en medio del miedo y la represión y todas las cosas horrendas que están pasando, que no vemos y que no nos enteramos por los presos políticos, nosotros no nos podemos quedar sin hacer nada, porque ¿cuál es nuestro valor? Toda la gente que estamos en el otro lado, ¿ok?, del mundo, en cualquier continente, ¿ok? Nosotros acompañar a nuestros hermanos venezolanos que están en Venezuela, acompañarlos con este video, que la gente se despierte, porque bueno, hay mucha gente que le cuenta a uno, no, aquí en Venezuela todo el mundo fue a trabajar, sale a comprar pan. Pues es que tienen que comprarle pan al panadero que se para a las 3 de la mañana a hacerles la masa para venderles el pan. Es que tienen que hacer todo lo posible por seguir viendo el Ávila y motivarse si estás en Caracas o si estás en Barquisimeto, ver las montañas hermosas de Cubiro, o si estás en Mérida, decir que estás en el lugar en donde, bueno, todo el mundo iba de vacaciones, extranjeros y nuestros, para disfrutar de bailadores de ají. Si estás en Valencia, si estás en Aragua, si estás en los Valles del Tuy, o sea, no sé si me estoy explicando. Todos nosotros estamos sumando. Entonces nuestra lucha, yo creo que forma de expresarnos y de decirle a la gente de Venezuela en Venezuela que estamos con ellos, prende tu teléfono si es tu gusto. Yo aquí no estoy ni impulsando, ni creando una matriz de opinión, ni expresión social. A mí me da nota hablar con ustedes mientras estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque igualmente esto lo tenía que hacer. Voy a darle 5 minutos más a la cosita, a la ayaquita. Entonces, yo creo que no nos queda la más mínima duda de que el único momento más bello que ahorita estamos viviendo es ese encuentro con cada venezolano en cada parte del mundo, en donde hay un abrazo, en donde hay una historia. Yo tengo varias historias que grabé en Madrid de venezolanos en el extranjero, allá en España, que yo todavía no he tenido tiempo de compartirles, porque vuelvo y les digo, es tanto el contenido que uno va recuperando. Chica, quiero ya ver que estoy lejos de
lo de la licuadora que la quiero prender. Es tanta el contenido que uno tiene que yo podría, en serio, si yo quisiera, no publicar más nada, sino publicar puras cosas de Venezuela. Ya va, que quiero hacerme mi jugo y no puedo perder tiempo. Vamos a licuar. Ya va, espérate, tenemos que hacer esto de este lado. Vamos a sacar el bollito. Ya aquí lo sacamos. Ajá. Aquí. Ya hice mi jugo de papaya. Ya saqué la hallaquita de la maravillosa ollita. Y ya el desayuno de la niña Vitamina está listo mientras he hablado con ustedes. Una mamá venezolana, sabes tú, que así en la mesa no haya una cosa de lujo, sino algo cotidiano. En una mesa de una mamá venezolana nunca falta un pañito y nunca falta una servilleta. Jamás en la vida. Pero me encantan estos en vivos con ustedes porque le ponen sabor y color a nuestra conversación. Entonces, vamos a hacerle esto a la chiquitica más bonita de la casa, la pulga más chuki chuki, a mi niña purrín purrín. Ella ya sabe de tomas de cámara. Mira, a ti, porque a María Victoria no le gusta mantequilla y no le gusta queso, pero en mi tiempo, esta hallaquita, así como le decimos, le ponían mantequilla y queso. Ay, Dios mío, qué rico. Ella le pone ketchup. Ella le pone ketchup, porque sabes que nuestros hijos son nuestra mejor versión mejorada. ¿Tú quieres ketchup? ¿Sí? Ay, Dios mío, Cristo de la caridad. Dios mío, Cristo de la caridad. Y faltan esos lazos, porque mamá venezolana que se respete, lacito para el colegio. Ay, Dios mío, yo estoy dichosa de que todo el mundo nos está escuchando. Todo el mundo está con mi casa, con Venezuela. Qué rico, qué bonito ver la empatía, qué bonito ese momento en el cual nos encontramos todos, los que teníamos tiempo sin vernos y los que nos vemos a diario, compartir lo mismo. ¿Sabes? Esto lo voy a meter en una bolsita. Ya tengo mi jugo del día con el que empiezo la mañana listo. Esta es la verdad de una mamá venezolana, que nosotros siempre tenemos tiempo hasta para perder tiempo, como dice mi santa madre. Mira, ustedes, ¿en qué parte del mundo estuvieron para la convocatoria? Mucha gente de tantos países, las he visto compartir tantas cosas que no nos alcanza el tiempo de publicar. Yo creo que yo parecía spam el sábado desde muy temprano en la mañana. Yo creo que parecía spam porque veía que en Alemania, veía que en Holanda, veía que allá en Inglaterra, que por supuesto en España, en Italia. O sea, una cosa bella, una cosa inigualable. No lo pongan en duda, que yo creo que esta gente del régimen, del tipo ese, los dictadores, deben estar tan chorreados. Deben estar tan chorreados que es insólito pensar cómo pueden dormir. Claro, primero que nada, no me preocupa su insomnio, pero tú sabes lo que es dormir sabiendo que tienes tanto repudio de tantas personas. Claro, uno se pregunta cosas más profundas. ¿Cuánto han podido dormir durante 25 años en los cuales han, dejado a familias sin padres, a niños sin abuelos? ¿Cómo han podido hacer para ser los responsables de la partida física de tantos chicos que no olvidaremos? Que quienes en algún momento les haya dicho que es que nosotros olvidamos. Olvidar a los que han caído es que de verdad es impresionante. Da vergüenza, a mí me da vergüenza. A mí, yo sí que no estoy con el tema de la división por redes, pero a mí sí me da un poco de vergüenza, que yo no sé cómo va a ser esa gente que se ha
aprovechado del gobierno, recibido plata del gobierno, la gente que llegó a convertirse en millonario gracias al dinero de los venezolanos que se robaron esta gente del régimen de la dictadura de Maduro y todos sus secuaces. Yo no sé cómo se puede vivir así, pero es interesante. Mientras yo me tomo mi único jugo de papaya que me tomo durante el día, porque ustedes me preguntan que cuántos me tomo en el día, yo hago estas reflexiones con ustedes. Yo hago estas reflexiones con ustedes porque eso es lo que a veces digo, wow, ¿cómo se puede ser hijo de esos seres malévolos y haberse ido al extranjero? Estaba viendo videos interesantes mientras limpio aquí mi fregadero. Estaba viendo videos interesantes de casi todos los hijos de los del régimen de Nicolás Maduro y este señor que se debe estar quemando en la paila del infierno. Todos viven en el extranjero. Es decir, que Venezuela les quedó pequeño, porque por lo menos que el otro día vi los 8 millones de venezolanos que salimos precisamente de turismo, no fue que salimos, y aunque yo no salí, realmente en la época, estaba empezando la cosa, los 8 millones de nosotros, que estamos fuera en todas partes del mundo, pensarán que no nos fuimos de turismo, una cosa loca, ¿no? Hay que tener empatía, y creo que lo más vergonzoso de los hijos del régimen de la dictadura y los que han decidido apoyar esa porquería es la desvergüenza de vivir a costilla de lo que sus padres no se ganaron. Porque por lo menos uno que le enseña a sus hijos a ganarse el pan nuestro de cada día, a que sean unas personas honestas, a que lo que no pueden tener ahorita se lo trabajen y sueñen con agarrar y tenerlo en algún momento cuando tengan la posibilidad, porque eso es lo que nos han enseñado a trabajar. Y uno sabe que es duro, porque ser inmigrante, eso es obviamente complicado, porque ir a otro país donde algunas veces no es tu primera lengua y empezar un mundo nuevo, increíble. ¿Cómo se sentirán los que llegaron porque sus padres se robaron un montón de plata? ¿Será que la conciencia les tiene? O sea, es que no, ahí no quiero emitir ningún juicio de valor, pero es que cuando uno ve las cosas que hacen, yo digo, wow, insólito. Pero bueno, no se desmotiven, ustedes sigan en sus actividades, pero mira, con la cabeza bien puesta en que María Corina está, mira, con nosotros, con Don Edmundo, a punto de cobrar, a punto de cobrar. A ella nadie la va a desmotivar, a ella nadie la va a desmotivar. Recuerden que la dama de hierro tiene pantalones bien puestos y ovarios, mi amor, grandísimos, como todas las mujeres venezolanas, como todas las mujeres del mundo. Eso, la mujer venezolana ahorita arropada y apapachada por todas las demás mujeres del mundo. Esos ovarios de nuestra María Corina son un hombre del tamaño de los médanos de Coro, cara. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Y pensemos, porque nosotros pensamos en nosotros, ay, que no hemos dormido, que tenemos insomnio y tal. Y los demás, y los que trabajan con María Corina, que les robaron el camión y toda la vaina. O sea, gente, los quiero mucho, los veo en el espejo, ya mi hija terminó de comer, se va para su cole. Los quiero, que tengan un excelente día y disfruten, que la victoria está cerca. Ahorita es motivar, ahorita lloremos de alegría, que sí se llora cuando se escucha el Gloria al Bravo Pueblo en boca de tantos de nosotros y de los que no son de Venezuela. Gracias, 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 gracias por querer a Venezuela. Gracias, María Corina Machado. Nos devolviste la fe, nos recuperaste a todos los venezolanos. Los quiero un montón, los quiero un montón. Besos.